Los Águilas de Mexicali sacaron la escoba en el Estadio Sonora. Dejaron ir la serie Orgullo Cachanilla en el nido de los Águilas. Todo esto y más en Los Roomies, un podcast de Los Águilas de Mexicali. Otra semana de actividades, Eduardo, del equipo de casa Los Águilas de Mexicali, donde esta semana se van de los 6 juegos, ganan 4, dejan 2 los cuales se quedan aquí en Mexicali y los pierden en su casa. Hay que iniciar la semana con la visita del equipo emplumado a Hermosillo, pero antes del primero de la serie, los Águilas de Mexicali anunciaban un nuevo nombre en su roster, Winton Bernard. Exacto, Martín. Winton Bernard, que regresaba a la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Aquí, en este circuito, lo presentaron los Sultanes de Monterrey, y vaya presentación que tuvo en aquella ocasión. Conectó cuadrangular en su primer turno aquí en el nido de los Águilas. Pues esta vez, ya vestido de águila, conectó un cuadrangular en su primer turno allá en contra de los Naranjeros de Hermosillo. Fue parte importante, parte clave para que los Águilas ganaran el primer juego por un marcador de 5-2. Llegó la segunda victoria consecutiva de David Reyes, y con ello los Águilas dejaban atrás una seguidilla de derrotas. Importante la llegada de Bernard, Eduardo. Lo vimos como primero en el orden cubriendo la pradera central y en su primer turno iniciando el juego rápido con cuadrangular para poner en ventaja a los Águilas de Mexicali. También hablar del trabajo de David Reyes, Eduardo, que si bien el marcador se vio beneficiado para los Águilas de Mexicali, 5-2, pero durante todo el desarrollo del juego David Reyes logró colgar ceros cuando tenía las casas llenas, cuando le empezaron a conectar bastante, y la batería, la defensiva del equipo emplumado ayudó a David Reyes para salir con el cero. Sí, otro que siguió encendido con el bat fue Salazar. Produjo carreras, fue parte también fundamental para el triunfo de los Águilas de Mexicali sobre los Naranjeros de Hermosillo. Destacar también el trabajo de relevo de Enrique Burgos y de Jake Sánchez, que conseguía ahí su primer salvado de la serie. Ahí jaque mate en la loma de los disparos. Los Águilas de Mexicali pegarían primero en la serie. Para el segundo estaba por definirse quién iba a ser el abridor de los Águilas de Mexicali, hasta que llegó el anuncio de que el zurdo Manuel Chávez sería el encargado de iniciar el juego allá el segundo de la serie en Hermosillo. Y creo que es un tema importante y destacar el trabajo de Manuel Chávez, que si bien era su primera apertura en Liga Arco Mexicana del Pacífico, y los Águilas de Mexicali iniciaron temprano de nueva cuenta atacando a los Naranjeros. Sí, atacaron, pues los Águilas de Mexicali anotaron 10 veces en toda la serie en las primeras entradas, en las entradas número 1. Y ahí importante fue que madrugaron a Juan Pablo Oramas, que se les había indigestado al line-up de los Águilas de Mexicali. Fue quien les venció en la jornada inaugural. Pues le cayeron temprano también con par de cuadrangulares, y el que más se hizo notar fue el cuadrangular con la caja llena de Jorge Carrillo. El factor X la mandó lejos en esa entrada pesada para Oramas. Y cuando hablas de Oramas y su apertura en este segundo de la serie, hablas de demasiados lanzamientos rápido en el desarrollo del encuentro. Para el primer tercio del juego ya los Águilas de Mexicali tenían una ventaja de 5-0, pero después los Naranjeros reaccionarían para irse acercando 5-4 y después alargar el juego a entradas extras. Sí, los Águilas hacían una carrera que parecía que sería ya en la octava entrada, precisamente sería la carrera que les daría la victoria, pero los Naranjeros de Hermosillo atacaron a Enrique Burgos, el preparador, con un par de anotaciones, y llevaron el juego a una novena entrada cuando estaban empatados. Finalmente ni los Águilas ni los Naranjeros pueden anotar carrera, pero llegó el héroe del partido. Bernie Eras con cuadrangular solitario, que en la 10ª entrada ponía a los Águilas de Mexicali a 3 outs de la victoria. Escenario que a Bernie Eras
se le ha hecho costumbre, lo hemos visto en repetidas ocasiones entrar en estos turnos o tomar esos turnos importantes ya en entradas extras o donde se puede definir el juego y Bernier responde y con este batazo los Águilas de Mexicali consiguen la victoria y amarran la serie. También vimos en la Loma de los Disparos a Jaque Mate con los últimos 3 outs. Sí, él se llevó el segundo juego salvado de esa serie. Y en relevo estaba Roquito Gutiérrez cuando llegó el cuadrangular. Y ahí el primer triunfo, la primera victoria en su carrera en la Liga Arco Mexicana del Pacífico de Roque Gutiérrez en ese partido. La juventud de Eduardo de los Águilas de Mexicali, Roque Gutiérrez, un joven pelotero que tiene 19 años, que está haciendo presencia en esta Liga Arco Mexicana del Pacífico. Creo que es de tus favoritos al momento de subir a la Loma de los Disparos por cómo encara, ¿no? Dices Sí, al claro. bateador. Sí, creo yo que va a ser un triunfador del béisbol mexicano y por qué no pensar, también el béisbol de Estados Unidos. Hay tiempo todavía para que Sí, llegue claro. a Grandes Ligas. Claro. Tercero de la serie, los Águilas de Mexicali querían sacar la escoba y lo hicieron. De nueva cuenta, rápido los emplumados atacan a los abridores, los naranjeros de Hermosillo, cuando Ronier Mustelier conecta un doble y se traen las primeras carreras del encuentro. Sí, atacaron ahora a José Samayoa y era tiempo de venganza deportiva. Digo esto porque a la loma iba Miguel Peña, que perdió ese primer juego, el 5 de octubre, juego inaugural contra los propios naranjeros de Hermosillo. Y salió pues concentrado, inspirado, tanto así que se llevó la victoria. Y los Águilas de Mexicali nuevamente hicieron 4 carreras en la primera entrada y que fueron suficientes para después reclamar el triunfo y la serie por barrida. La barrida, también el batazo de Jorge Carrillo en la misma primera entrada que se trajo el 4-0 y al final los Águilas de Mexicali se llevaron la victoria 4 carreras por 2 y los ánimos estaban por los cielos con esta barrida de gira. Después, viernes, sábado y domingo reciben los algodoneros de Guasave e iniciaba la serie Orgullo Cacharilla, donde esta imagen donde recuerdan a Enriqueta Basilio y el encendido del pebetero olímpico en México 1968 vestía a los Águilas de Mexicali y los atletas que ya hemos hablado de Luis el Abuelo Álvarez, Aremi Fuentes y Alexa Moreno. Para el primero de la serie, Javier Iván Solano subió a la Loma de los Disparos y los Águilas de Mexicali no encontraron fortuna, perdieron 11 carreras por 3. Pero quisiera hablar de esto, Eduardo. Vimos por primera vez en su carrera en la Loma de los Disparos a John del Campo. Sí, la necesidad de utilizarlo fue en la última entrada, ¿no? Ante el desgaste de los lanzadores dentro del staff de los Águilas de Mexicali. El duelo de ese primer encuentro entre Dalton Rodríguez y Javier Solano, pues los Águilas se fueron al frente en la primera entrada. Parecía que podían controlar la situación. Los algodoneros a base de poder fueron empatando, después se fueron arriba y aumentando la cuota. Los Águilas reaccionaron e intentaron algo al final, pero pues estaba ya muy pesada la losa, estaba el marcador muy abierto. Y bueno, sí, fueron salidas cortas de Solano, salidas cortas de otros relevistas. Y bueno, optó el cuerpo técnico por darle la bola a John del Campo y todavía lo vimos batear como cuarto en el orden. O sea, fue un pitcher bateador. Ya después en son de broma le decían el Shohei del Campo y demás, porque es algo poco usual. Pero dentro del Campomanía. del campo, sí, y bueno, dentro de la historia de Águilas de Mexicali, cuando menos es la segunda vez que pasa, que recordemos que un pitcher batea y que le toca batear como cuarto en el orden. Eso fue en el 2012 con Jorge Campillo, aquella situación. Ahí está la historia de los Águilas de Mexicali. Para el sábado los emplumados tienen que salir en búsqueda de empatar la serie y mandan a la Loma de los Disparos a Daniel Flores, que vio un
pequeño espacio de lanzamientos y después fue relevado por la nueva incorporación de los Águilas de Mexicali, Jair Lozoya. Yo creo que así estaba el plan, ¿verdad? De que Flores les diera una o dos entradas, los famosos openers, que ahora cada vez los conocemos más, y después irse con puros brazos de relevos, claro, algunos que traían más trabajo que otros, así era la planeación. Y después de la buena salida de Jair Lozoya vino la gran labor también de Ernesto Zaragoza, que finalmente se llevó la victoria. Y durante toda esa semana yo quiero destacar el trabajo de relevo de quien no aparece en los récords, pero siempre lo trajeron. De hecho, desde la serie anterior contra los Cañeros de los Mochis, siempre lo han traído en momentos apretados, y ha correspondido. Es Manuel López. El Meño López también hizo gran trabajo tanto en Hermosillo como en este juego que se llevó la victoria en contra de Guasave, los Águilas de Mexicali. Bien dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo, Eduardo. La experiencia de José Manuel López y cómo se ha cómo se ha estado manteniendo en vigencia, y lo ha demostrado esta campaña con los Águilas de Mexicali. Después, Winton Bernard con cuadrangular de 3 carreras le daba la vuelta al marcador. Los Águilas de Mexicali temprano estaban debajo y los Águilas de Mexicali le daban la vuelta. Después Alex Liddy con cuadrangular solitario. Y una jugada, Eduardo, de Leo Eras en la pradera derecha. Un batazo que termina estrellándose en la barda. Donde no hubiera atrapado esta pelota, creo yo que los algodoneros de Guasave hubieran agarrado un nuevo aire y se hubieran metido más en el juego. Estaríamos hablando de acortar distancias, tenían corredores en los senderos y Leo Eras hizo la atrapada. Después, el cuadrangular solitario de Leo Eras para sellar la victoria, 6 carreras por 1 y empatar la serie. Sí, una buena noche para Leo Eras. Y bueno, los Águilas de Mexicali encontraban precisamente el empate de la serie y buscarían para el cierre, el juego del dominical, la victoria, claro, y buscaban apenas su segunda serie ganada en casa. Pero la historia fue otra. Desafortunadamente para los Águilas de Mexicali. Cayeron al son de 11 carreras por 2. Un juego donde Guasave conectó demasiados hits. Pero creo que podemos hablar, Eduardo, de los 2 turnos de Gilberto Vizcarra y cómo llegan los movimientos a la altura del juego por parte de Broswell Patrick, donde las piezas se empiezan a mover y vemos nombres jóvenes o gente que viene de la banca, y vemos a Gilberto Vizcarra con su primer imparable y su primera carrera producida en Liga Arco Mexicana del Pacífico. Sí, un día antes hay que recordar que Rafael Franco también consiguió su primer imparable. Entonces sí fue una semana, ¿no? Donde ya anteriormente decíamos que Roque Gutiérrez consiguió su primera victoria y el primer imparable de uno y otros jugadores que ya comentamos. Entonces sí, fue una semana que, aunque se pierde una serie, pero fue una semana de 4 victorias de 6 posibles y con algunos datos históricos y datos y momentos memorables para algunos jugadores y para el club. También debemos recordar que los algodoneros de Guasave, no es como para poner excusas, Eduardo, pero estamos jugando contra el top 3 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Por algo son top 3. El día lunes, el día de ayer, los Águilas de Mexicali anuncian movimientos en las filas del equipo emplumado y se le dan las gracias a Javier Iván Solano. El terrorista es cambiado a Charros de Jalisco y también Felipe Arredondo, y reciben a Freddy Quintero y Jesús Cruz. Sí, una serie de movimientos que inició con este anuncio, ¿no? Por parte del área deportiva del Club Águilas de Mexicali. Se va a su tercer uniforme, a su tercera organización, Javier Solano, pero sin duda lo que vivió aquí en Mexicali pues es parte de los históricos del club. Pero bueno, buscan precisamente reforzar, mejorar en ese renglón del picheo, y es por eso que se traen a Jesús Cruz, alguien que ya debutó en el béisbol de Grandes Ligas y que continúa, o en este año cerró en AAA con los Red Bears de Memphis,
que son la sucursal de los Cardenales. Y bueno, este Freddy Quinteros, un joven también que ya viene de estar en varias organizaciones, pero que tiene experiencia, que seguramente estará reforzando la parte en medio de lo que es el staff de relevistas. Pero también en el renglón de los importados hubo movimientos, Martín. Se fue Leandro Castro a Ciudad Obregón y los Águilas de Mexicali reciben a Reinaldo Rodríguez. 3 movimientos rápidos el día lunes que los Águilas de Mexicali empezarán a ver estos cambios efectivos durante el transcurso de la semana y de estos días. Hoy los Águilas de Mexicali vuelan a Mazatlán para iniciar la serie contra los Venados y el fin de semana, Eduardo, reciben a los Tomateros de Culiacán. La última serie en fin de semana. La última serie y también muy cercano a que termine la primera vuelta, Martín. Hay que recordar que quedan alrededor de 9 encuentros. Hay que todavía ir a visitar nuevamente a los Naranjeros de Hermosillo. Y los Águilas están en una 7ª posición, pero muy, muy cercano de llegar hasta una 4ª posición. Pero también los 3 equipos que están detrás de Águilas de Mexicali están, cuando menos 2 están cercanos a ellos. Es por eso que tienen que tener un buen cierre de primera vuelta, Martín, para estar pues más tranquilos en lo que es el complemento de la temporada. Para tampoco llegar a la segunda vuelta y ya iniciar los playoffs, ¿no? Porque llegar a la segunda vuelta con la marea en contra, buscando resultados, es tener playoffs desde noviembre. Eduardo, hoy el Día de los Muertos, me gustaría dedicar este episodio a las personas que ya no están entre nosotros. Este fin de semana se le reconoció a personas del béisbol, de la localidad, de la comunidad de los Águilas de Mexicali, que perdieron la batalla en estos últimos días, estos últimos meses. Y este episodio va dedicado para todas esas personas que han perdido la lucha, la batalla, ya sea por COVID-19, por cualquier otro tema. Eduardo, nos despedimos. Los Águilas de Mexicali tendrán actividad esta semana en Mazatlán y reciben el fin de semana los Tomateros de Culiacán, esperando la próxima semana hablar de victorias de los Águilas de Mexicali. De victorias, de más victorias y de una mejor posición dentro del standing. Gracias, Martín. Hasta la próxima. Nos vemos. Esto fue todo por hoy en un episodio más del podcast Los Roomies, un podcast de Águilas de Mexicali. Nos escuchamos el próximo martes.